Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, es un gusto que nos acompañe en este jueves, ya casi concluyendo el mes de agosto. Y bueno, los datos financieros cambian día con día, desafortunadamente no son los mejores, pero todavía se puede hacer mucho. Pero antes de comenzar su programa, por supuesto, saludo con muchísimo gusto a Claudia Villegas. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, querida María Elena, amigos de Salud, Dinero y Amor, Romina. Qué gusto estar con ustedes hoy. Se dan a conocer datos de la balanza comercial. Se está recuperando a junio, que fue el mes más importante después del paro en la economía. Pero vamos a seguir analizando aquí en Salud, Dinero y Amor la información, María Elena. Y por supuesto también es un gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, María Elena. Feliz de estar contigo, con Claudia y con todas las personas que nos escuchan. Tienes razón, Claudia, ya inició una reactivación en la actividad económica. Sin embargo, el Banco de México ajustó su previsión para la economía mexicana durante 2020 y anticipa una caída de hasta 12.8%, la peor en los últimos 80 años, y una reactivación de apenas 1.3% para el 2021. Pues así es, Romina y Claudia, parece ser que se está frenando esta caída en la economía. Sin embargo, todavía no estamos en la recuperación. Esto tardará, hay quien dice que entre 5 y 7 años. En fin, días y años difíciles, pero hay que mantenernos y esperamos aquí darle herramientas que les sean de utilidad. Pero bueno, ¿qué vamos a tener, Romina, Claudia? Tendremos una entrevista con Alfredo Coutinho, director de Moody's Economy. Nos va a hablar de las buenas y las malas noticias que tenemos en la economía. Para salir adelante ante la falta de empleo o disminución de ingresos, la empresaria Angélica Fuentes nos va a dar algunas recomendaciones para emprender y hacer nuestro propio negocio. Y en este jueves también platicaremos con Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management y Afore City Banamex. Sigue respondiendo sus preguntas y por supuesto tratando temas de ahorro, pensiones, que en estos momentos donde la reforma está a todo lo que da, vaya que es urgente mantenernos al día. Platicaremos también con el fundador de Encode Health ID, que es una plataforma de biometría. Nos va a contar ¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial en medio de esta nueva normalidad? La entrevista con Ricardo Amper. Ya lo escuchó usted, mucha información, buen humor. Acompáñenos a Claudia, Romina y a María Elena. Y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y está en la línea el doctor Alfredo Coutinho, él es director de Moody's Economy. Gracias, doctor, esperando que se encuentre usted muy bien. Gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Siempre es un placer comentar con ustedes, es todo un gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues quisimos platicar con usted porque vimos en redes sociales un tuit que nos gustó mucho en Salud, Dinero y Amor, las buenas y las malas noticias de la información que se da a conocer, la caída del Producto Interno Bruto de 18% al segundo trimestre, doctor, también cifras del IGAE que parecen alentadoras. ¿Qué nos puede decir usted sobre esta recuperación de la economía? Bueno, sí, efectivamente, el dato que dio a conocer hoy el INEGI con respecto a la caída de la economía medida por el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre nos dice que efectivamente hubo una caída bastante fuerte de la actividad económica, básicamente derivado del impacto económico que tuvo la proliferación de la epidemia en las actividades productivas, mayormente industria
y Comercio, pero también por el hecho de que hubo una ausencia de apoyos fiscales tanto para empresas como para trabajadores, lo cual agravó la caída de la economía. Ese es el dato malo, que por cierto es una caída de las mayores que se han presentado pues prácticamente en los últimos 80 años. La mayor caída se presentó en 1932 a raíz de la Gran Depresión que sufrió la economía mundial. Entonces eso nos da una magnitud y nos pone en perspectiva la tremenda caída que tuvo la economía durante el segundo trimestre. La buena noticia es que efectivamente parece ser que con los datos de actividad económica mensual, la actividad económica tuvo su piso en mayo, alcanzó el piso en mayo, y ya para junio empezó una reactivación de la actividad económica, lo cual da esperanzas y da señales de que efectivamente la economía está saliendo del hoyo en que cayó, y tenemos la esperanza de que para el resto del año continúe avanzando en terreno positivo. Les saluda Marilena Vega. Entonces, ahora sí se tocó fondo, y esto quiere decir que vamos a comenzar una pequeña recuperación, o por lo menos ya no se va a seguir cayendo. Sí, al parecer eso es lo que dicen los datos mensuales, tanto de actividad industrial como de la actividad en general, que están ya datos observados al mes de junio y que confirman que efectivamente el punto mínimo de la actividad económica se alcanzó en mayo y ya en junio hubo una reactivación. Y yo le llamaría reactivación, no necesariamente una recuperación, porque el proceso de recuperación implica que hay un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, y nada más tenemos un dato de actividad económica que es el de junio. Y este se debe al hecho de que, bueno, en junio prácticamente a lo largo de todo el mes se inició el proceso de reapertura económica en el país, cuando el gobierno determinó que ya la mayoría de los sectores considerados no esenciales y algunos esenciales, pues ya podían empezar a operar en el país, de tal manera que eso hizo que se empezara a producir, que se empezara a ofrecer servicios, y por supuesto eso comparado con los datos muy bajos que se tuvo de producción en mayo, pues eso implica ya una reactivación de la actividad productiva. De ahí para adelante está por verse todavía. La esperanza es que efectivamente la caída haya caído ya atrás en mayo y que la economía continúe reactivándose en el resto del año. Estamos platicando con el doctor Alfredo Coutinho, él es director de Moody's Economy. Doctor, ¿cuál es el pronóstico de caída en la economía para el cierre del 2020? Obviamente una parte importante de esta se relaciona con la emergencia sanitaria y con la parálisis en la economía. Sin embargo, hay otros factores que están impactando al país, y uno de ellos es la salida acelerada de capitales ante esta dañada imagen que hay en el país, y otra parte también tiene mucho que ver con Pemex y sus graves y cada vez más deterioradas finanzas, doctor. Bueno, ese es un punto muy importante, Romina, porque si bien estamos hablando de que la economía ya dejó el punto mínimo y está entrando en terreno positivo desde junio, esto es en términos de comparación mensual, es decir, junio comparado con los bajos niveles de mayo. Pero en términos de comparación anual, junio contra junio del año pasado, la economía todavía presenta una caída, es decir, una tasa negativa en términos anuales. Aún considerando, y esto es muy importante, aún considerando que la economía, la actividad económica continúa recuperándose en los siguientes meses, digamos de julio a diciembre, a tasas que van a ir, por ejemplo, desde el casi 9 que se presentó en junio, a tasas un poco menores de 7, 6, 5, 4, incluso hacia finales del año, aún en términos anuales, la economía reportaría una caída promedio de entre 9.5 y 10%, que nuevamente es una caída mucho mayor a la que presentó la economía durante la crisis más reciente del 2009, pero también mucho mayor a la que se presentó en 1995 en aquel famoso error de diciembre. Entonces, lo que estamos considerando ahorita es que a pesar de que la economía siga recuperándose, la caída promedio en este año va a rondar 10%. Le saluda Claudia Villegas otra vez. Platicamos con Alfredo Coutinho, él es director de Moody's Economy. Doctor, con esta caída tan pronunciada y
Usted que ha escrito, y por cierto, felicidades por la publicación de su artículo de investigación en uno de los journals de modelación de política más importante. Quisiera que nos platicara cómo se ve este tema de la inflación y la participación de Banco de México en incentivar la economía, porque tenemos inflación también muy alta, doctor. Claro, un tema muy importante, Claudia. Generalmente se piensa que cuando una economía se cae, es decir, entra en recesión, pues se apaga la demanda interna, es decir, disminuye el consumo, disminuye la inversión y eso permite disminuir las presiones inflacionarias. Lo cual es cierto para economías desarrolladas como la de Estados Unidos, las economías europeas, y para algunas economías de mercados emergentes en América Latina, como Brasil, como Chile, como Colombia. Desafortunadamente, para el caso de México, lo que las crisis del pasado han demostrado empíricamente es que no importan las recesiones en materia de inflación. Es decir, la economía se puede caer, pero la inflación no se cae. Eso sucedió en la crisis del 95, del 2001, del 2009, y está sucediendo en esta crisis del 2020. La relación es inversa. Se cae la economía, al inicio del año hubo un descenso de la tasa inflacionaria, pero esta ya empezó a subir en los últimos 4 meses. De hecho, desde mayo, junio, julio y agosto, la inflación viene a la alza. Entonces, lo que nos está diciendo la economía mexicana es que la inflación es diferente en México que como se está comportando en otras economías en el mundo. Y la razón importante es que México siempre sufre un choque cambiario que hace que el peso se debilite. El peso está acumulando poco más de un 15% de depreciación en los primeros 7 meses del año, y eso por supuesto que se transmite a los precios al consumidor, sobre todo los precios de los bienes importados del exterior. Y eso siempre ha sucedido en las crisis del pasado. Entonces, lo que estamos viendo ahorita con la inflación a la alza es que efectivamente la recesión no le está haciendo daño a la inflación y la inflación viene a la alza. Ahora, ¿esto qué implica para el manejo de la política monetaria? Bien, el Banco de México se ha estado sincronizando de alguna manera con la política fiscal para dar estímulos a la economía, a las empresas, a los consumidores, y ha reducido el precio, el costo del crédito a través de reducir la tasa de interés. Eso es bueno, y también ha abierto ventanillas para ofrecer liquidez al sistema bancario de tal manera que esa liquidez llegue a los consumidores. Pero con la cantidad de desempleo que se ha generado y con la mortandad de empresas que está enfrentando el país, esa liquidez difícilmente va a llegar a esos usuarios finales. Al final de cuentas, el Banco de México va a tener que revertir el ciclo de relajamiento monetario y va a empezar a subir las tasas de interés si la inflación persistentemente continúa subiendo en los próximos meses. Nuevamente, Marielena Vega, ¿le preocupa cuál sería el efecto que tendría temas como Lozoya, temas como inseguridad, temas como el reciente caso del Fertinal, que si bien es cierto, ya el gobernador del Banco de México dijo que no estaba involucrado y que desconoce cualquier tema al respecto, quien hace el anuncio es el presidente? ¿Estos temas afectan a la economía, desestabilizan? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, son estos escándalos políticos en México, como en América Latina, como en China, como en cualquier país, generalmente tienen mucho ruido, y el efecto sobre la economía se puede dar más en el largo plazo dependiendo del asunto y de la gravedad política del caso, ¿verdad? Entonces, en el caso de México, y México no está exento a este tipo de casos, yo creo que el efecto más importante está sobre la imagen que se tiene del país en el exterior. Y no hablo de los analistas que están en el exterior comentando sobre México, sino más bien sobre entidades que tienen un papel muy importante en los capitales que llegan al país, que son los grandes inversionistas. Sobre ellos es donde se da la mayor afectación, porque todo este tipo de escándalos, todo este tipo de ruido político, en lugar de beneficiar la imagen del país en el exterior, la deteriora. Y lo que hemos visto a lo largo de este año es que este tipo de escándalos, este tipo de ruido político, lo que está haciendo es abrirle los ojos a los inversionistas internacionales de si México es un mercado seguro para llevar sus capitales, para invertir en el país. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que haya corporaciones de inversión de las más grandes a nivel internacional que siguen invirtiendo en el país, pero la imagen del país en su conjunto se ha deteriorado precisamente por este tipo de cosas. Ahora, puede ser que en el corto plazo esto no afecte la trayectoria de recuperación de la economía mexicana, pero en el mediano y en el largo plazo, si esto no se soluciona,
eso sí va a tener efecto en los volúmenes de inversión que lleguen al país. Doctor, muchísimos temas que seguir platicando con usted. Lo invitamos a que se quede con nosotros al próximo bloque. Estamos platicando con el doctor Alfredo Coutinho. Él es director de Moody's Economy. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.